Cada día con Jesús no va. Para toda la familia. Bendiciones. Qué bueno es estar una vez más juntos. Tú allá, nosotros aquí. Tú viéndonos y nosotros tratando de enviarte una palabra. De esto te trata Semillas de Fe. Una palabra salida del corazón de Dios para los sedientos. Soy el pastor Fernando Beliar y quiero agradecerle al Señor la misericordia que ha tenido con nosotros, especialmente con mi familia, conmigo, porque hemos abierto nuestros ojos y hemos visto la belleza de lo que Él construyó para que podamos disfrutarla, vivirla y poder agradecerle a cada minuto de esas pequeñas cosas que en este tiempo la gente ya casi ni las aprecia. Hoy es un tremendo día, hijo. El mejor de los días. El mejor. Así es. Hay una linda atmósfera. Esta mañana yo miraba el cielo y yo decía, tú eres el mejor. ¿Quiénes somos nosotros para que te acuerdes de nosotros? Por favor, wow. No hiciste un poco menor que los ángeles. Eres tan lindo, eres tan precioso. Y ver la magnificencia del Cristo vivo, que abrimos nuestros ojos, que tenemos comida, que somos una nación libre, es una gran bendición. Así es. Sabes que yo he estado en un estado reflexivo como hombre de Dios y como siervo del Señor. Y he pensado tanto en la gente que le cuesta dar, en la gente que le cuesta entregar. Aún Dios le dice que entreguen, les cuesta entregar. Les cuesta dar parte de lo que Dios le ha dado, porque muchos no terminamos de entender que lo poco o lo mucho que podamos tener ha sido dado por Dios. Pero no obstante a eso, hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene libertad. Hay mucha gente que tiene dinero pero no tiene paz. Hay mucha gente que tiene mucho dinero pero no tiene salud. Pero mucho peor, hay gente que tiene salud, que tiene dinero, que tiene libertad, pero no tiene a Cristo. Y le cuesta dar. Y le cuesta mucho no solamente no dar, sino darse a los demás. Es que la gratitud va ligada a la fidelidad. Ay. La gratitud es hermana de la fidelidad. Hay un versículo bíblico que quiero, a ver si es posible que Chaitan lo tenga a mano. Lucas 16:10. Ahí está. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hace unos días, ay, Dios mío. Hace unos días yo venía. ¿Tú me permites volver a leer esto? Claro. Por favor. Claro. Por favor. Claro. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que lo muy poco es injusto, en lo más también es injusto. O sea, si usted es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Si usted es justo en lo poco, también es justo en lo mucho. Es que, wow. Es que tiene que venir obligatoriamente una palabra reflexiva. Hace unos días yo venía y conocí a un señor. Fue muy agradable conocerle. Nos presentamos. Tuvimos una conexión totalmente divina, de oro, de las conexiones proféticas. Y este hombre y yo hablábamos de las virtudes, de las bendiciones, de las preciosuras que tiene la República Dominicana, de lo que produce, de lo que nosotros somos. Y de repente el hombre me habló de algo que impactó mi vida. Y él dice que de ese producto a él hay que enviarle semanal, porque es un hombre muy próspero, semanal 5 artículos de esa empresa. Y él me dice que lo que más le llama la atención es
que el fundador de esa empresa murió y que quien tomó la rienda de esa empresa fue nada más y nada menos alguien que no era nada de él, pero que era un hombre fiel al dueño de esa empresa. Wow, wow. Escucha, esto es impresionante. El premio de la fidelidad. La fidelidad. Él me dice que es una empresa próspera, que tiene una fórmula. Y el dueño de la empresa transfirió, le entregó la fórmula a alguien que no era nada de ellos, pero que se mantuvo fiel todo el tiempo en medio de su enfermedad. Wow. Pero dime si no es verdad que Dios es un Dios que gratifica la fidelidad. Así es. Así Nosotros es. tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que abrir nuestro espíritu. La fidelidad se está perdiendo. Pero yo no hablo de fidelidad a hombre, porque el que no le es fiel a Dios no puede serle fiel a ningún hombre. Pero por favor. El que no le es fiel a Dios no puede serle fiel a nadie. Y la Biblia está diciendo, es que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Así es. Es que la fidelidad no tiene contaminación. El que es fiel va a ser fiel. La fidelidad no tiene contaminación. No, porque es que hay un espíritu en ti que opera, que viene de parte de Dios. Dios siempre será fiel a nosotros. Así es. Dios nunca será infiel. Así es. Es que no puede serlo. El ser humano tiene que buscar que Dios trabaje en ese aspecto. Porque si te das cuenta, los grandes problemas de este tiempo, las grandes divisiones están viniendo. ¿Por qué? ¿Producto de qué? De infidelidades. Infidelidades. El empresario termina con el socio. Está aquí. El amigo termina con el amigo. Las amistades se rompen. Los matrimonios se rompen. ¿Estás aquí? Y cuando nosotros tenemos que ver estas palabras, tenemos que decir que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser fiel y seguir siendo fiel. ¿Quién era fiel? Eliseo le fue fiel a ¿quién? A Elías. A Elías. Fiel hasta que Él sabía. partió. Porque él sabía porque había un propósito. O fue llevado. Fue llevado. Había un propósito de Dios en la vida de Eliseo. Pero había un propósito de Dios en la vida de Elías. Eliseo sabía que siendo fiel, él obtendría lo que Dios le había prometido. Así es. La gente tiene que, usted que me está escuchando, usted tiene que serle fiel a Dios para que usted pueda obtener la bendición de la fidelidad. O sea que Dios siempre cumple lo que promete. Nunca he visto en mi vida, particularmente a mí, lo que pasa es que Dios es un Dios de procesos, un Dios de tiempo. Y de orden. Un Dios de orden. Dios es un Dios de temporadas. Dios te dice que te va a dar, y lo que Dios ve en ti es si tú puedes sostener la bendición por tu fidelidad. Ay, 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 ay. Espérese, que ahora usted me metió en un lío, pastor. Ahora usted me metió en un lío. Dios ve si tú puedes sostener la bendición a través de tu fidelidad. Tú me estás diciendo algo que a mí me impacta grandemente, porque cuánta gente infiel, cuánta gente el Señor le entrega la bendición y no solamente le son infieles al pastor, no, a Dios. Gente que reciben sanidades, que reciben prosperidad y cuando menos se lo imagina se desaparecen de la iglesia. Y entonces cuando usted cree que bueno, pues quizás se fue a otra congregación, no, usted lo encuentra en la calle bebiendo. Cuando comienzas a ser fiel en lo poco, es cuando Dios comienza a llamarte. Fíjate que hay una situación que se da en muchas personas. La gente llega con un problema al templo. La gente llega con un problema al templo, escucha, no a Cristo, con un problema al templo. Y cuando deciden entregarle su vida a Cristo, entonces Dios comienza a trabajar con lo que Él quiere para que se mantenga dentro del templo. O sea que la casa de Dios, los templos que son regenteados por hombres y mujeres del Señor, son una especie de lugares de restauración de vidas a través de Cristo. Es que hay dos fases de la iglesia. La iglesia en un momento es una clínica. Ok.
luego se Una convierte, clínica espiritual luego se convierte en un campamento. de batalla. Claro. Ay, santo. Tú no has visto gente que se tratan con un médico. El médico da todo por ese paciente. Esa persona se levanta de su situación de enfermedad y dentro de 1 año o 2 años el médico nunca jamás vuelve a saber de él. ¿Por qué? Porque era fiel mientras necesitaba. Infieles y malagradecidos. Era fiel mientras necesitaba de la ayuda de este hombre. En el mundo espiritual es igual. La gente busca a Dios mientras necesite el favor de Dios. Bueno, de los 10 que fueron favorecidos, solamente uno se devolvió a Es decirle correcto. gracias al Señor. Entonces, ¿por qué esta palabra tiene que ir directamente a ti? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios es el que deja que tú le engañes. Ay, ay, ay. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestro sentir, Dios conoce nuestro caminar, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce dónde tú vas ahorita, Dios conoce dónde tú te vas a acostar, Dios conoce todo. El asunto es que nosotros creemos que Dios no lo sabe y Dios lo sabe todo. No hay un pelo de tu cabeza que no sea gobernado por la majestuosidad de Dios. Todo. Nosotros dependemos de Dios, pero la palabra nos invita a que seamos fieles, a que seamos mucho más fieles. Fieles en algunas cosas. En todas las cosas. Estoy hablando de todas las Yo cosas. quiero que tú me perdones porque quiero ser un poco preguntón en esto, porque mucha gente es fiel en algunas cosas y cree que eso es agradable para el Señor. Tenemos que ser fieles en todo, en todo. La Biblia nos dice, nos ordena, nos insta a que seamos fieles en todo, porque de la única forma que podemos ser gente que veamos la fidelidad de Dios en todo es cuando nosotros somos también fiel en todo. Eliseo, otra vez vuelvo donde Eliseo. Eliseo sabía que había una gratificación. Así es. Eliseo sabía que había una bendición. Eliseo sabía que había algo que era de él. Eliseo sabía que había algo que era de él. Eliseo por 4 lugares tuvo que resistir cuando Elías le decía, quédate aquí. Y él le decía, vive Jehová y vive tu alma. Que donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Nosotros tenemos que estar agradecidos de aquel que nos permite estar con él para gratitud. La fidelidad es lo que Dios busca. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos donde nada es nada. Estamos viviendo en tiempos donde la gente no está cosechando esta virtud, la fidelidad. En la casa tenemos que ser fieles. Con nuestros hijos tenemos que ser fieles. Con nuestra esposa tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles con nuestros jefes. Tenemos que ser fieles con nuestros amigos. Fieles con nuestro jefe, pastor. Claro, claro. Pero viejo, porque hay la mayoría de la gente lo que quiere es el puesto del jefe. No solamente querer el puesto. Y hablan mal de los jefes. Ahí iba. Un empleado que hable mal de su jefe, lo único que adquiere es maldición. Porque esa es la mano que está extendida para bendecirte. Ok. Un pastor te bendice y cuando no puede bendecirte más, en el aspecto que sea, el que no es fiel sale de ese lugar hablando de esos pastores. Así es. Porque el infiel nunca verá la mano de gratitud, nunca verá la mano que se extiende para bendecir. Es un mal. Tú no has escuchado que la gente dice igual que el papá. Sí, claro. Igualito a la mamá. Son malos iguales porque hay una transferencia. Hay una transferencia generacional. de ingratitud generacional. Que es una maldición. El único que liberta es Cristo. Así es. El único que sana es Cristo. El único que nos lleva de la ingratitud a la gratitud es Cristo. El único que nos permite ver con ojos de amor aquel que nos bendijo es Cristo. La gente habla, se parece un cuervo. Ay, La gente asocia cosas. La gente asocia cosas. para llevar el mensaje, para entender. ¿Qué ave fue que soltó Noé?
Primero un cuervo. Y volvió. No. Entonces estamos hablando de situaciones de gente que tú los acoges, los bendices, los guardas, los cubres, los atiendes, los mimas, los quieres. Los sanas. Los sanas. Y de repente, por cualquier tontería, arrancan y se van de tu lado. Así es. Sin saber el daño que provocan en el corazón de aquel que quiso simplemente ser de bendición. De aquel que le amó. De aquel que le amó. Por eso tuve tantos pastores frustrados. Por eso tuve tanta gente frustrada. Por eso tuve que hay tantos apóstoles frustrados. Por eso tuve tantos empresarios frustrados. Por eso tuve tantas familias frustradas. Y es que en este tiempo el único que sana es Cristo. Así es. No importa que nos hayan sido infieles. No importa que hayamos tenido hijos, que hayamos tenido lo que sea, amigos. Dios nos recompensará. Dios nos recompensará. Dice la Biblia, no te canses de sembrar, porque algún día Es que tú cosecharás. todo aquel que siembra cosecha. El enemigo conoce muy bien. Él sabe golpear las áreas donde nosotros somos fuertes. El enemigo quiere quitarnos ese amor por seguir sirviendo y ser fiel. Ay. El enemigo quiere golpear. El enemigo quiere destruir. Porque es que los infieles, los que no les son fieles a Dios, ellos seguirán siendo infieles. Y el único que tiene la autoridad, el único que tiene el poder para llegar a la vida de cualquier gente en esa condición, es Dios. Sabes que tocaste un punto que para mí es muy importante. Pienso que vital en la vida de todas las personas, porque alguna vez, siempre llega alguien a quien acogemos. Y en la vida pastoral es mucho más común, aunque parezca difícil, pero es así, que los pastores, llega alguien y con heridas, casi muerto, le cuidamos, le sanamos las heridas, le ayudamos a sanarse espiritualmente, le ayudamos a sanarse emocionalmente. En muchas ocasiones le apoyamos inclusive a que se encaminen en términos económicos. Y cuando menos nos lo imaginamos, esa persona se desaparece. Y no solamente que se desaparece, sino que se va hablando mal de aquel que le bendijo, aquel que le protegió, aquel que le sanó, aquel que le cuidó, aquel que fue celoso para que su vida sea restaurada en todo el sentido de la palabra, apoyado en la fe y en el amor de Dios. Y entonces de repente te encuentras con que esa persona se fue, desapareció, y que te enteras que además vive hablando mal de ti. Realmente duele. Le dolió a Dios también cuando Satanás tuvo que ser expulsado con dolor del lugar donde estaba cercano a Dios. A Dios también le dolió. La gente cree que esa transición de nuestro Creador fue fácil. La gente cree que Dios simplemente lo destituyó y quedó sonriente. La gente cree que cuando Dios decidió destituir a Luzbel y cancelar a más de un cuarto de ángeles que estaban en aquel lugar, a Dios le dolió. Recuerdo al reverendo Israel Suárez en nuestra congregación en una intervención impresionante donde él decía que en aquel tiempo cuando Dios tuvo que tomar esa decisión, cómo le dolió. Tuvo que llorar. Pero hay momentos de nuestras vidas que también tenemos que dejar. O que nosotros le digamos vete, o que Dios lo saque. Porque no podemos permitir que gente sin gratitud dañe un rebaño lleno de gratitud. Así es. Es una enfermedad, hijo. Y duele. Es espiritual. En cualquiera de los casos duele. Duele. A Dios le dolió expulsar a Luzbel. ¿Recuerdas quién era él? ¿Recuerdas la intimidad que tenía con él? Acuérdate que nadie que tú no trates, que nadie que tú no hayas bendecido, será
el que va a ser ingrato. Todo el que viene tiene dos condiciones: o es fiel o es infiel. Pero tenemos que orar y velar para que Dios en el transcurso de la sanidad también los libere. Amén. Porque ese tipo de gente siempre andarán brincando de iglesias en iglesias, porque ellos nunca conocerán el sentido de la adopción, el sentido de la fidelidad. Wow. Nosotros como seres humanos tenemos que serle fiel a Dios en todo. En todo. En todo. Tenemos que serle fiel en lo que escuchamos, en lo que hablamos, en lo que vemos. Tenemos que serle fiel con nuestros diezmos y ofrendas. Tenemos que serle fiel cuando decimos que somos de Él y no podemos volver atrás. Cuando tú aceptas que Él es tu Dios y de repente tú tienes otro Dios. Otro Dios fuera de Él. Claro. A Dios le duele. A Dios le duele. Porque hay gente que andan buscando pan y peces. Hay otros que andan buscando la unción. Pero hay otros que andan buscando que Dios los envíe. De eso se trata. Porque hay gente que hace... Hay gente que va a tu iglesia y a la mía a buscar el pan y el pez. A buscar el milagro, a buscar que tú le des. Hay otros que van porque quieren lo que tú tienes. Pero hay otros, gracias al Señor, que están con nosotros, que están ahí, que están contigo, que están dispuestos a ser fiel, pagar el precio de la fidelidad y dejar que Dios los envíe. Solamente los fieles son enviados. Solamente los fieles son enviados. ¿Sabes que el pasado domingo, cuando el Señor te usó una vez más para que esa mujer que entró paralítica en silla de ruedas a nuestra amada congregación haya sido levantada por el Señor después de más de un año en silla de ruedas? 1 año y 8 meses. Y me decía el general, un general amigo y hermano de la iglesia, General Curiel, el general Curiel, me pasa por el lado y me dice: Pastor Nova, dice, es que es obligado creerle a Dios. Es obligado, no creer en Dios, creerle a Dios. esa fue la mayor expresión de gratitud ante un evento que nosotros sabemos por profecía que va a ocurrir. Obligado hay que creerle a Dios. Obligado. Obligado. El jueves próximo me gustaría traer ese video. Sí, cómo no. Compartirlo para que la gente sepa que Dios es el mismo fiel ayer, hoy y siempre. Así es. Dios es fiel. No hay otro. Esta noche hay fiesta en casa. Esta noche tenemos una tremenda bendición, una fiesta en la casa nueva. Estamos tirando la casa por la ventana. Estamos dándole alabanza a Dios. Pero antes de terminar, yo quiero primero recordar que tenemos fiesta. Pero yo quiero a ti que me estás mirando. Si tú no conoces a Cristo, permíteme orar un segundo por ti. A ti que me estás viendo. A ti que estás llorando. A ti que estás en la cárcel mirándome. A ti que estás en la casa. Quizás en tu oficina. Si tú no tienes a Cristo, me gustaría que tú hicieses esta oración breve. Señor Jesús, yo sé que te he fallado. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo sé quién tú eres, pero yo necesito saber quién soy. Yo te acepto como mi único y verdadero Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y yo pacto contigo que yo te serviré hasta el fin o hasta que tú vengas a buscarme. Esta noche 7:30 Fiesta en la casa. Congregación. Calle F, frente a los bomberos en la zona industrial de Herrera. Entrando por la avenida Luperón. Amén. Pastor, gracias. Un abrazo. Bendiciones. A ustedes gracias. Gracias. Dios les bendiga. Gracias a todo el equipo, gracias a los técnicos que nos acompañan y nos apoyan a hacer esta labor cotidiana. Dios les bendiga. Hasta mañana.